Las nuevas tecnologías han impactado la industria periodística. Los medios impresos han sido de los más afectados por estas nuevas tecnologías que han emergido afectando fundamentalmente la parte de sostenimiento económico de esa tradicional industria periodística que tiene muchas virtudes y que tiene una historia de apego al sistema democrático y de contribución al fortalecimiento y al engrandecimiento de los países en donde se estableció. Ahora hay una crisis en el periodismo impreso sobre todo, porque las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales, el periodismo digital ha hecho cambiar de algún modo a la industria de la publicidad. Hemos invitado a Percio Maldonado, que es no solamente director de El Nuevo Diario, tanto en versión impresa como digital, sino que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y nos interesa conocer cómo analiza Percio Maldonado la situación de la industria periodística dominicana y de los periódicos en el país, que se han ido pues reduciendo. Poco a poco han ido cerrando medios de comunicación. Yo mismo fui director de uno que finalmente cerró, el semanario Clave, impreso, y que era un proyecto que estaba en vía de convertirse en un proyecto diario. Muchas gracias, Percio, por aceptar esta invitación. ¿Cómo ves el panorama actual de los medios impresos en República Dominicana? Bueno, lo primero que quiero agradecerte la invitación y que me permita compartir contigo este diálogo. Qué bueno. Que es entre conocedores. Sí. Y entre constructores de una dinámica en los medios impresos y digitales. Y digitales, vamos ahí en ambos casos. Poco en paralelo. Sí. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en República Dominicana es algo que se ha estado viviendo en el mundo de la comunicación, en sentido general. Y yo recuerdo que cuando Bill Gates expresó aquello de que en 10 años el papel iba a desaparecer, que muchos grupos económicos incluso se asustaron, vendieron los medios. No nos estaba diciendo exactamente que no iba a existir una hoja de papel y que lo pudiéramos tocar. Yo creo que el mensaje real, específico que nos estaba señalando era que la vía de comunicación, el medio de comunicación de la gente informarse ya no iba a ser el papel, sino la vía virtual, la internet, y con la internet todo lo que surgió, las redes, las distintas plataformas, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, y además el Twitter nos lanzó un desafío al periodismo extraordinario, que nos dijo en 140 caracteres hay que decir algo que tenga sentido y que la gente lo entienda. Entonces yo creo que eso también nos estaba señalando esa comunicación de la brevedad, es decir, la gente busca algo corto, más imágenes, más video. Yo creo que esa es la realidad. Yo creo que eso, en principio, tuvo un primer efecto en los medios tradicionales, en los medios convencionales, que fue de cierta resistencia a ese fenómeno. Y yo creo que en esa actitud hubo mucha gente que se retardó en dar el paso hacia donde había que girar. Pero yo creo que los medios poco a poco han ido asimilando el proceso. Ya hoy yo diría que es inconcebible que un periódico, un canal de televisión o una radio tradicional ya no sea hoy también parte de lo que son las vías digitales y son parte de las redes. Tú tuviste una experiencia de impreso, pero tú surgiste primero como digital, se hizo impreso y simplemente desapareció el impreso, pero continúa en el área digital. Y ya no eres ni siquiera digital, ya tú eres televisión digital también. Y entonces yo creo que todo eso son parte de las transformaciones que hemos estado viviendo, los medios. Los periódicos que hemos surgido primero como impreso, es decir, que lo que nos sustenta ha sido la industria del papel, yo creo que también hemos tenido que ir dando esos cambios. Y yo diría que no es solo crisis, yo diría que hay crisis financieras desde el punto de vista de que cambia la forma de hacer el dinero, pero también los periódicos hemos tenido un gran desafío de provocar ese cambio en nuestras estructuras. Y ya hoy los periódicos impresos somos periódicos impresos, plataformas digitales y somos canales de televisión. Algunos lo hacemos con mayor regularidad,
pero hacia ese paso, y otros lo hacen tal vez todavía para coyunturas más específicas. Tú puedes ver un diario libre, por ejemplo, aquí en República Dominicana, transmitiendo un juicio como el de Odebrecht o un juicio como el de Emily. Tú ves un listín diario haciendo eso mismo, pero tú tomas un nuevo diario, por ejemplo, que tiene una plataforma digital que transmite de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, y con proyectos más para consolidar esa parte, porque a mí a veces alguien, cuando me comenta sobre esto, me dice, ese es el futuro. Y a mí me gusta corregirlo, yo digo, ese es el presente. Pero yo creo que ese es el gran desafío. Pero ¿no te parece? Tal vez aquí, y esta es una cosa importante, tal vez aquí el proceso ha sido un poco más lento, porque estos cambios también están unidos a un proceso generacional de la sociedad dominicana. Y desgraciadamente, en la República Dominicana, el liderazgo de las empresas es muy largo. Y las generaciones jóvenes no siempre entran en el momento oportuno para acelerar esos cambios. Sí, ciertamente. Correcto. Hay un tema generacional, obviamente por los receptores y cómo la gente percibe ya o recibe la información. Pero hay un dato relacionado con los tiempos. Antes el periodismo trabajaba, y sobre todo el periodismo impreso, Listín, Diario Libre, El Nacional, etcétera, Información. La información, trabajaban para 24 horas después. Ahora, las redes, los medios digitales, las mismas radios se han hecho instantáneos y trabajan para el momento en el que ocurre el hecho. Ya no es el breaking news o la noticia de último minuto que entonces la vamos a dar 24 horas. Eso produce un desfase. Claro. Y los medios han debido ampliar la profundidad analítica que no la tienen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Sobre todo en esas concepciones que tienen los directores de medios que no han permitido que fluya la información rápida, instantánea. Yo pienso que esa es parte del retraso en conectar con esos cambios importantes. Y yo te diría que ese sería el valor agregado que el medio, como forma de sobrevivir, tienes que poner. Es decir, bueno, antes casi todos los medios trabajábamos esas 24 horas. ¿Sí? Tú ibas a cubrir la fuente, podías irte a comer a casa, venir tranquilo y venir a las 6 de la tarde, 5 de la tarde a elaborar tu nota. Y no hay problema. Ahora tú tienes que reportarme desde la fuente misma. Y posiblemente hay alguien que en tu nombre va adelantando esa nota porque es inmediata. Así es. Y es más, ni siquiera a veces espero eso. No, es que tú tienes que pasarme un video in situ para que eso sea de inmediato. Porque hay una lectoría que está en las expectativas. Ya lo he puesto en la expectativa de que hay un acontecimiento que va a ocurrir. Pero ese es un cambio que debieron registrar las cabezas de los medios. Pero y por eso uno esto con el tema generacional. Y tú me dirás, posiblemente tú me miras y tú dices, pero tú tienes también una edad que puede estar en ese ciclo. Sí. Y te voy a hacer una confesión. Yo sobreviví con un periódico como Nuevo Diario gracias a la tecnología, desde muy temprano. Por tanto, nosotros siempre fuimos un periódico muy susceptible a la tecnología. Muchas veces la gente dice, bueno, la tecnología quita empleo, el empleo. Yo te diría, bueno, es posible que haya muchos empleos de poca calidad que se pierdan, pero mi experiencia es que con la tecnología yo he tenido que tener más personas y de más calidad en su formación y en consecuencia mejores ingresos para esas personas. Sí. Porque no puedo contratar a un técnico con lo que yo contrataba a una persona que no sabía leer y escribir. Entonces, esos cambios se tienen que dar cuando los cambios se producen a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos ocurren donde nadie nos consulta. Y países pequeños como nosotros, que no estamos involucrados en las grandes decisiones ni del invento, ni de la subida de los precios, posiblemente todos los días ocurre algo en el mundo que es más importante que todos cuantos decidamos aquí adentro para la suerte de nosotros. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la tecnología, sobre todo, que es el gran desarrollo. Entonces yo creo que ese retraso que se puede concebir allí
es porque los medios totalmente no hemos logrado, en sentido general, hacer ese cambio del chip. Fíjate que el cambio, por ejemplo, del Listín Diario, solo pensarlo, en que el Listín Diario, después de 100 y tantos años, 130 años. 130 años, iba a decidir cambiar su formato, es una cosa terrible. Pero de eso yo quisiera hablar ahora en el próximo segmento. Perfecto. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del Nuevo Diario, sobre la crisis de la prensa. En un momento retornamos. Percio, el periódico El Caribe fue el primero que decidió cambiar de formato, del tabloide tradicional al formato berlinés. O el estándar en realidad, porque es estándar que se le llamó así. Fue un formato establecido durante mucho tiempo a nivel universal. Ahora el Listín Diario hace el cambio también a un formato berlinés. Lo que está es achicando el espacio físico de la divulgación de información y de la presentación de publicidad. Tiene menos espacio ahora para eso. ¿Es esa una solución para reducir los costos de impresión del periódico y mantenerlo con vida? Yo pienso que parte de las posibles soluciones. Y quizás para esto es bueno unir un antecedente, primero que estos cambios tecnológicos, que era el tema económico de los medios. Y fíjate que aquí cerró El Siglo, cerró Última Hora, cerró El Financiero, cerró La Nación, en su nueva reedición, cerró La Noticia, cerró el Sol. Es decir, todos esos medios salieron de circulación. Y algunas soluciones que se dieron económicas a esos periódicos las dieron grupos económicos, cuya actividad principal de su economía no era la actividad periodística. En esto el Listín Diario lo solucionó el Baninter, con la situación que se dio con la familia Pellerano. Luego, cuando colapsó el Baninter, un grupo económico cabezado por Pepín Corripio, el grupo Vicini, Risset, fueron la solución. Luego algunos de esos grupos han ido saliendo y Pepín ha quedado como la solución. Yo creo que el éxito de un empresario como Pepín Corripio, que está metido en distintas actividades económicas y que su fuente de financiamiento de esos periódicos no son ellos mismos per se, porque pienso que en la medida en que las inversiones tienen que meterse la mano en el bolsillo, es buscar un punto de manejo, un punto de equilibrio para esos medios que él sustenta, que tiene el Listín, tiene el Hoy. Yo pienso que el Hoy debe estarse estudiando lo más probable para asumir el mismo formato. Sí. Tiene varias implicaciones esto desde el punto de vista económico. Pero él tiene el Nacional y tiene el Día. Tiene el Nacional y tiene el Día. Posiblemente al Nacional sea un medio que haya que buscar una solución también, por razones de que es el único periódico que ha quedado en la tarde, donde ya se pierde el sentido de un periódico con todo el tema de las redes sociales, de la información inmediata, de eso que tú hablabas ahora. Así que cuando me llega un periódico en la tarde, ya yo estoy enterado de todo. Entonces yo creo que lo que se trata aquí es de hacer, para un grupo económico así, es hacer el periódico mucho más manejable. Y el periódico desde el punto de vista económico es menos papel, es menos tinta, es más fácil su distribución. Bueno, el costo de la distribución es una carga muy grande. Yo pienso que en el caso del Listín Diario, la misma reducción del espacio obliga también a tener un sentido de selección de las noticias, de los temas, del contenido, también igual. A mí me parece que eso es fundamental, Percio. Es fundamental. Es decir, plantearte una reflexión sobre lo que tú estás ofreciendo como contenido, yo creo que pasa por la sobrevivencia de la industria periodística. Así es. Un periódico prescindible en términos de contenido es un periódico que la gente va a dejar de verlo. Yo conocí el periódico El Tiempo de Colombia. Sí. El Tiempo hace 40 páginas, tipo tabloide, no sé si lo conoces. Sí, claro. Pero tiene un sentido de selección de noticias, de una calidad extraordinaria. Pero ahí hay una reflexión sobre los contenidos, porque las notas de prensa
que te envían todas las instituciones públicas no son consideradas como material periodístico. Bueno, pero porque tú tienes un staff, un grupo de periodistas que te elabora información que es única y exclusiva, que para mirarla o para leerla, tú solamente la tienes. Pero yo pienso que hacia allá vamos. Y yo creo que esas notas, que a veces son más de relaciones públicas en términos de contenido que producen las instituciones. Porque fíjate que hasta del mismo gobierno tiene esa tendencia a decir, bueno, yo voy a poner en el papel lo que yo quiero que se sepa de la noticia. Pero lo que ha pasado, Percio, es que es un arma de doble filo. Porque la nota de prensa te ocupa contenido, no te cuesta porque tú no necesitas un periodista para escribirla. Los gobiernos tienen mucho más dinero que los periódicos para pagar profesionales de calidad. Claro, y sacan a mucha gente de las redacciones. Exactamente, te sacan la gente con de la buenos redacción. salarios. Pero yo pienso que esas notas están casi predeterminadas a ir a la web. A la web. Y yo te diría que como una forma de ir realizando ¿Y cómo puede encontrarse? Ahí va a venir otros problemas que los medios digitales también tenemos que ver. Ya incluso la característica de los buscadores de noticias te requieren una serie de aspectos que cuando tú pones la misma nota que yo pongo y subimos, una de las dos no sale. Entonces, de alguna manera los medios también están construyendo una estrategia para poder tener mayor alcance, tener una mayor presencia y yo pienso que estamos frente a un cambio sistemático. Pero ¿cómo obtener los recursos para sostener la industria periodística si lo que estamos entregando es gratuito? Es decir, todos entregamos información como periódico, gratuita, sostenida por un modelo de publicidad. Pago de publicidad. Sí, pero yo pienso que eso va a cambiar mucho aquí también. ¿Tú crees que...? Claro, es que, y lo estoy mirando sobre todo también con la parte generacionales, y yo creo que las empresas dominicanas todavía están dominadas mucho por un mundo análogo. ¿Pero hay público en República Dominicana dispuesto a pagar? Pero yo pienso también que ¿por información digital? Sí, pero yo pienso también que la prensa dominicana con todo este proceso tiene que mirarse más allá de las fronteras de los 48.000 kilómetros. Es decir, y yo pienso que hay experiencias interesantes aquí. Yo recuerdo que mis primeros anuncios cuando yo comencé con la plataforma no me llegaron de República Dominicana. Me vinieron algunos del Grupo Barceló de España, otros de un crucero en Miami, y después de eso comenzaron a llegar los de acá. Es decir, yo creo que también tenemos, y esto no es solo para la publicidad, yo creo que tenemos que vernos para la actividad periodística. Es decir, ¿quién va a leer a Fausto Rosario? Solo los dominicanos. Posiblemente todo el material que tú produces hoy como periodista tiene que pensarlo en que cualquier ciudadano del mundo te puede leer. Claro. Y debe encontrar algún sentido en las cosas que dice. Un análisis político, una reflexión de derechos humanos, una denuncia de un abuso, una defensa al medio ambiente, un reclamo. Es decir, pero no hay un solo medio de pago en República Dominicana, Percio, hasta ahora. Nadie se ha atrevido a hacerlo. Un medio digital, estoy hablando. Es decir, el Listín, ¿tú crees que para poder sobrevivir podría establecer un sistema de pago como lo han hecho medios en Estados Unidos y en Europa? Tú dices que cobrar para tener acceso a la noticia. Sí, sí, claro. No, eso para mí será imposible aquí. Aquí es imposible, sí. ¿Tú crees? Fíjate que el diario El País, yo he conversado con la dirección del diario El País de España y ellos lo hicieron en principio así. Sí, sí, claro. Y tuvieron que desistir. Y tuvieron que desistir y el porque mundo también lo hizo. El ABC le comió la... Y el mundo lo hizo también. Tú no vas a pagar por algo por un tema de competencia. Sí, pero tú no vas a pagar por algo que tú puedas conseguir gratuito. Entonces yo creo que la publicidad, como ha pasado en el mundo, aquí va a pasar la publicidad a pero los eso medios en digitales. El sentido de que tú puedes ofrecer algo que no tengan los demás. Para tú diferenciarte como medio, tú estás obligado a ofrecer algo distinto, que sea necesario incluso. Esa es la lucha de la competencia. y ahí es donde estamos nosotros imbuidos como medios. Porque nosotros hoy ya no solo estamos peleando en la competencia
como medios convencionales, No, como claro. periódicos. Sí. Es decir, cuando yo oferto mi asunto digital, estoy peleando con Acento, estoy peleando con todos los medios Así es. que alguien puede colocar. Con Diario Libre, Con todos y los todo el medios. mundo está Y ofreciendo todo el mundo- gratuitamente la información. La información. Entonces nadie va a pagar por eso. Ya. Si yo cobro, tú dirías, bueno, a lo mejor... Pero hay experiencia. Mira, el caso de Mediapart en Francia, que es un grupo de periodistas que salió de Le Monde, es un periódico exitoso. Ahora el Español, con Pedro J. Ramírez, en España, está estableciendo un buró de pago. Pueden haber... Y mira, hay mira, buró de pago. Fausto, El New York Times, sus principales ingresos son por puede haber suscripción. experiencias interesantes y van a sobrevivir con esto, pero yo pienso que la cobertura general del público, el gran público que busca, que no es un público especializado, y a lo mejor yo en esos medios puedo decir, bueno, me meto aquí porque hay una información que me interesa, hay un lector, pero ese no es el gran público. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Percio Maldonado sobre este interesantísimo tema de los medios de comunicación en República Dominicana, los periódicos. ¿Qué va a pasar, Percio, con los periódicos como lo conocemos hoy, incluso transformados, como el caso del periódico El Caribe o el caso del Listín Diario? Mira, Fausto, yo pienso que los periódicos, que han sido siempre medios de élites, porque el Listín Diario, el periódico impreso, qué sé yo, los periódicos gratuitos, el Diario Libre, el Día, que son los que más tiradas tienen de manera individual. En una sociedad de 10 millones más 7 millones que nos visitan, más los tantos, ¿cuánto te tiran? 100, 150, tantos miles periódicos y lo distribuyen. Yo creo que la gran información del gran público le está llegando por la vía digital. Así es. De hecho, casi el 90% de las poblaciones en el mundo, todo lo que recibe, lo recibe por la vía digital. La información, los documentos, todo. Entonces, yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que entender. Los periódicos físicos no es necesariamente que van a desaparecer, que tú no vas a tener un ejemplar del Listín Diario, del Nacional o de Última del Nuevo Diario, del Caribe, de la Información. Tú lo puedes seguir teniendo, pero será siempre un grupo muy reducido. La gran lucha de los medios es no resistirse a ese avance tecnológico y montarse en esas plataformas y seguir teniendo vigencia. Ha habido, Percio, dificultades para reflexionar sobre esto. Bueno, pero... por parte de los mismos propietarios, de dueños de medios. Pero fíjate que no han reflexionado ni han buscado opciones. Sí, posiblemente porque hay un mercado análogo que le ha permitido convivir. Es decir, porque una cosa produce el retraso de lo otro. Si hay una publicidad que todavía viene pautada más fácil al medio impreso que al medio digital, cuando te sale más económico, te sale más asunto, posiblemente yo no tengo tanta prisa del cambio. Pero cuando esa publicidad se reduce y tú considerablemente le echas número, la reflexión viene casi a empujones. Y yo creo que lo que estamos mirando, estos cambios de un periódico como el Listín Diario, es una reflexión económica, es decir, es un análisis de su comportamiento económico que en un momento con los números se sientan y toman decisiones tan trascendentes como esa. Pero tal vez en vez de reducir el formato y el papel impreso, debieron haber reducido la estructura física en la que está el periódico, que tiene unos costos muy altos de electricidad, de personal. Yo te diría, de todo eso. No lo miremos, yo no lo miraría así. Todas esas cosas son cosas que pueden irse dando. En la televisión también hay ajustes, claro, se están produciendo ajustes actualmente. Sí. Y todo eso tiene que ver con la parte económica, con la parte financiera. Si tú tienes abundancia económica, posiblemente tú ni vendes el medio y ni vota personal, no saca un personal. Claro, tú posiblemente lo que eres, contrata a lo mejor un personal de mayor calidad, trabaja más en la investigación, trabaja todo esto. Entonces, yo creo que no hay límites aquí a los cambios. Yo creo que hay una necesidad de sobrevivir a los medios, de hacer los medios manejables, de hacerlo. El que tiene dinero y dice, bueno,
es como si te lo pusiera de esta manera. En mi caso, que dependo de mi economía, la que me produce el periódico como forma de sobrevivir, yo tengo que buscar siempre un poco más allá del punto del equilibrio. Claro. Yo lo tengo que hacer. Ahora, para un empresario... Tu objetivo no es el punto de equilibrio. Claro. Tu objetivo es ganar dinero. Ganar un poco de dinero para poder estar mal. Sí. Para un grupo económico cuyas actividades económicas están metidos en la industria, en el comercio, asuntos, que es donde le produce el dinero, posiblemente un medio de comunicación no tiene para él el mismo sentido que tiene para mí en la economía. Y su objetivo, como una gente racional del negocio, es decir, yo lo que necesito ahí o no perder dinero o perder muy poco que yo pueda compensar con mi propia economía. Entonces, yo creo que son manejos distintos. Yo diría, en el caso tuyo, que eres meramente digital, que no tiene un almacén de papel, que no tiene asunto, tú dices, yo tengo que sobrevivir sobre la base de buscar ese punto que me permita ser sostenible mi medio. Y pero además el sistema democrático requiere de la existencia de estos medios. Claro. No vamos a mejorar nuestro sistema democrático desapareciendo medios. Listín, Hoy, El Día, todos esos Y yo te diría, a propósito de ese punto, que he tenido siempre una queja del sector democrático del país, los gobiernos democráticos, que parecen no tener mucha valoración en ese sentido, del valor de los medios como un valor de la democracia. Incluso gobiernos conservadores parecían tenerlo más claro, gobiernos como el de Balaguer, de don Antonio Guzmán Fernández. Y sin embargo, tú sientes que los gobiernos que han sido más usuarios de la prensa democrática, porque que se sirvieron más, que llegaron al poder precisamente por eso, son los más tacaños. Por ejemplo, fíjate, justo ayer se cumplían 44 años del asesinato de Orlando Martínez, que fue parte de esa lucha del país, de los medios, por los derechos, por la libertad, por no presos políticos, por no ser exiliados. Y sin embargo, los partidos democráticos no han honrado históricamente ese valor. Y tú sientes a veces que hay un cierto desprecio por eso. Es decir, cuando tú haces una crítica, no se llevan del consejo, se ponen guapos. Así es. Entonces es un asunto terrible. Toda la razón tú la tienes, Percio. Muchas gracias a Percio Maldonado por este diálogo. Muy interesante porque nos abre el apetito para seguir hablando. Hay muchas otras cosas. Eso es como la tecnología. Es imparable. Muchas gracias a Percio, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y gracias a ustedes. Con este diálogo iniciamos toda una semana de conversaciones sobre la crisis de la prensa en la República Dominicana.